Bueno, creo que el único punto del orden del día para hoy tiene que ver, hola Tony, tiene que ver con revisar un poco lo actuado y ensayar una estrategia que sea positiva. A mí me gustaría hacer un comentario carapé nomás antes. En la última reunión, cuando nosotros peleamos para tratar de que se trate en 15 días, nosotros habíamos recibido en ese debate 5 objeciones, entre comillas, del presidente de la Comisión de Hacienda, el colega Monjes. Y yo me tomé el atrevimiento de anotar las objeciones a mano en mi propia agenda. Y como consecuencia de eso, en mi respuesta, intentando fijar fecha, le dije de que la última palabra tienen los beneficiarios, pero de alguna manera él preguntaba por qué se habían renunciado a 17 los beneficios sociales, solo reclamábamos 7. Luego preguntaba que él decía que tenía que esperar el dictamen de la Procuraduría. Él decía que los montos no estaban fijados y que inclusive el senador Baqueta habría dicho alguna vez que estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo y por qué se pagó en el Brasil? ¿Cuál sería la fuente de financiamiento? Y lo último es depurar la lista porque él veía que había gente que estaba trabajando en Itaipú o en el caso de los jubilados y le parecía, hablaba en primera persona, ¿verdad? Pero decía, nos parece que no correspondería pagar si es que tiene otro ingreso del Estado. Bueno, como consecuencia de ese planteamiento del presidente de la comisión, diciendo que en todos los casos la última palabra tienen los beneficiarios, yo me animé a decirle al senador Monjes que todos esos temas tendrían que discutirlo en la comisión, pero que al final los representantes son los que iban a decidir si estaban o no de acuerdo, pero siempre con la idea y la sana intención de juntar votos, porque siempre estamos probando con Tony, con Kencho y con Abel cuántos votos estarían dispuestos a acompañarnos, partiendo de la base que los únicos que están 100% seguros son los 7 de Frente Guazú, que lo dijo y lo ratificó muchas veces Kencho, a mí me dijo Esperanza y también los otros miembros, desde el día 1, más los nuestros, que somos 4. Entonces estamos hablando de una base de 11. Bueno, esto creció hasta 18 cuando planteamos que necesitamos 23 para poder establecer lo que se llama la moción de preferencia, es decir, fijar una fecha en la que se va a tratar, ¿verdad? Esa buena intención de decirle se renunció a 17 beneficios sociales que son irrenunciables porque están en el derecho laboral. Ese monto que yo dije a lo mejor se podría topear al monto que figuraba en el proyecto original, más o menos 900 millones de dólares, o lo que finalmente los obreros o sus representantes digan. Ese tema del pago en el Brasil, que se iba a explicar a través de documentos con que se contaban. Esa fuente de financiamiento donde Abel habla repetidamente del fondo de explotación y explicó 2 cosas, ¿verdad? Uno es que por el porcentaje de desembolso, Ande o Itaipú o el lado paraguayo iba a pagar no más de un 15% y que el resto iba a ser el aporte del lado brasilero, con lo cual los planes que tienen que ver con obras y proyectos aprobados de los fondos sociales no se verían afectados. Y también el tema de aquellos que hoy están trabajando en Itaipú o que tengan algún otro ingreso podría ser revisado. Y acá voy a hablar en primera persona. Lamentablemente, aunque fue una expresión de deseos, pero que finalmente para que se discuta en la comisión no se interpretó así, hasta el extremo que en un país tan informal como el nuestro, donde los perros no creen en una solicitada firmada, pero sí en audios que larga cualquiera o en un cuarto oscuro que no firma nadie, sirvieron para empezar a embarrar la cancha con el agravante
que los hijos y herederos con quien yo por lo menos tenía buenas relaciones, nos sacamos una foto, les recibí en su despacho y compañía, generaron algunas distorsiones, tergiversaciones. Y yo me pasé todo el fin de semana mandando audio aclarando que la última, porque nosotros dijimos 300 veces de que no somos ni que pagamos ni que cobramos, ¿verdad? Lo que dijimos es sencillamente que estamos en el medio, ¿verdad? Y también se generó un viaje de Abel hacia el este para reunirse con ellos. Entonces después me mandaron un audio, una foto allá, después me llamó Abel y me dijo la próxima vez te vamos a traer, te estuve defendiendo y al final, bueno, quedó como una anécdota, pero no contribuye que estemos aparentemente divididos, que no tengamos una sola posición y que además se pueda interpretar de que estamos retrocediendo en la lucha, porque no tiene lógica, ¿verdad? Sencillamente lo que hablamos, una posibilidad. Eso le obligó también a la UNETIC a mandar una nota aclarando la posición sobre los 5 puntos, que repito, no fueron una posición mía, fue una posición de Monge, y yo traté de decirle todo eso es discutible, vamos a fijar dentro de 15 días y discutan con la UNETIC en esos 15 días. Bueno, eso no se entendió así, no importa ya hoy, yo habré mandado unos 250 mensajes y le pedí a todos que copien y que hagan correr, porque la verdad que es muy difícil hablar con 16,000 personas y todas las veces que sea necesario lo voy a hacer, ¿verdad? Pero esta vez ya voy a aprender, ¿verdad? No voy a tomar ni una sola palabra de Monge, no voy a decir una sola palabra y punto, ¿verdad? Porque la idea es fijar fecha, porque esta agonía lenta es la que nos está matando a todos, porque la gente ya está cansada de esperar, pierde la fe, pero también tenemos que medir la temperatura, porque en este momento el Senado está muy caliente por el tema de las denuncias contra el líder de Honor Colorado, de las defensas y ataques de un lado y otro, pero gracias a Dios Kencho nos aclaró que eso va a correr en paralelo, no tiene nada que ver con este tema, o sea, el Frente Guazú podrá tener sus críticas, el sector oficialista también, pero interpreto de que todos estamos de acuerdo en esto. Entonces yo dos cosas nomás tres cosas quería plantear como para debatir. La primera, nos guste o no, los hijos y herederos existen, tienen membrete, se reúnen, hablan y es mejor tenerlo adentro que tenerlo afuera. Es una opinión personal. Yo creo que al negarlo o como no participan, señalar que ellos dicen algo distinto a lo que se discutió, al final lo único que hace es embarrar la cancha, ¿verdad? Porque corre en paralelo y le falta información, ¿verdad? Entonces esa es una opinión personal que deberían incorporarse a las reuniones por lo menos para escuchar o participar, porque si no lo único que hacemos es dividir. Yo creo que ellos tienen tanto interés como todos los demás en que esto termine bien. Lo segundo, necesitamos la última versión para que las comisiones puedan aprobar con las modificaciones que nosotros sugerimos. El proyecto original que tenía 16 artículos después fue revisado y fue ajustado, pero la verdad es que están dando vueltas muchos proyectos, ¿verdad? Entonces preguntan, ¿es cierto que tal cosa que ahora ya no van a cobrar los jubilados? ¿Es cierto que en vez de 900 quedamos en 300? ¿Es cierto que no va a pagar Itaipú si no va a pagar el Ministerio de Hacienda? ¿Es cierto que que renunciamos a todos nuestros privilegios? Bueno, las cosas que corren son muy complicadas. Entonces, primero, ver la forma de que estos señores participen de alguna manera o por lo menos tengan información o puedan opinar, porque si no inventan cualquier cantidad de cosas y creyendo que van a tener más fuerza, más privilegio o más protagonismo, nos invitan por separado, porque se fue Abel, pero no se fue Kencho, no se fue Tony, ni me fui yo. Entonces pareciera ser que hay un sector que apoya a Abel y otro sector que apoyamos nosotros, lo cual es falso. Nosotros apoyamos la causa, dijimos del día 1, ¿verdad? Lo segundo, tener la última versión, que es la que vamos a defender cuando nos pongamos de acuerdo acá en la comisión. Y lo tercero es hacer lo posible y lo imposible para que se fije fecha, se dictamine y se trate.
para bien o para mal, pero que se defina esto. Entonces yo con esto termino, ¿verdad? Porque es solamente la introducción para poder abrir el debate. Yo tenía pensado, salvo mejor parecer de ustedes, volver a plantear este jueves que se trate el próximo. Está suficientemente debatido, lo que falta es voluntad política y cuando más nos acerquemos a la fecha electoral va a ser más complicado. Pero esa es mi opinión, repito, solamente mi opinión. Entonces yo le mandé a Oscar un WhatsApp este fin de semana diciéndole, Oscar, yo ya estoy un poco perdido, decime cuál es la última versión. Inclusive tengo una presentación muy linda en blanco y negro donde están las modificaciones y donde había algunas objeciones naturales de cierta gente. Entonces, dicho esto, me gustaría ceder el uso de la palabra a quien quiera hacerlo, dejando ya de lado el tema de la malinterpretación y de la argelería, esa de que supuestamente estamos retrocediendo cuando que lo único que hicimos del día uno es empujar y empujar lo que los obreros y sus representantes acordaron. Nosotros somos los instrumentos nada más. Y que una vez dicho eso, entonces le cedo el uso de la palabra a don Milciades Areco. Adelante, Milciades. Presidente, sí, es que me permite, solamente, Adelante, Oscar. Un ratito, Milciades. buen día a todos los presentes, ¿verdad? Solamente quería, sobre los puntos que usted había señalado, para que tengan en cuenta a la hora de sumar al debate. Sobre la nota de la Procuraduría, nosotros al día siguiente de la reunión pasada hemos enviado una nota urgiendo, tal como lo habían solicitado los miembros. Hicimos el seguimiento de esa nota y se encuentra hoy en día para la firma, tiene el procurador delegado, el señor Jorge Britos, desde el viernes. Acoto nomás esto debido a que, como usted había señalado, el senador presidente de la Comisión de Hacienda le había solicitado ese informe para incluir dentro de lo que era el orden del día el tratamiento. Y referente a la última versión o modificación, nosotros tenemos una última versión que es con las modificaciones planteadas inicialmente, pero que está sujeta a una revisión de acuerdo a lo que salga de esta reunión, ¿verdad? Que es son los planteamientos que va a hacer la UNETIP. Sí, sí, te entiendo, Oscar. Perdón el diálogo. En la reunión de mesa directiva del lunes, Abel solicitó que se trate este jueves, porque yo no pude participar por superposición de otros temas con el tema de la fiscalía y compañía. No. A mí el senador Abel no me manifestó nada de eso. Yo digo nomás, usted había señalado que Monge le solicitó como uno de los requisitos tener a vista el informe de la Procuraduría. Y Nosotros ese hicimos informe, Oscar, lo que vos decís es que ese informe está sobre la mesa del procurador, pero no está firmado. así mismo, Okay. según lo que nosotros nos dijeron desde el viernes último. Bien copiado. Te escuchamos, Milciades. Muchas gracias, senador Llera. Muy buenos días a los honorables senadores de esta alta comisión del Senado, a los señores, al señor director de la comisión y demás miembros. Bueno, yo quería ratificar la posición de la UNETIP presentada por escrito a esa alta comisión y hacer referencia a los 5 puntos que nos habían girado el martes pasado a los efectos de contestarlo. En primer lugar, quiero hacer mención a las modificaciones propuestas por la UNETIP. En ese sentido, la UNETIP ha propuesto una serie de modificaciones con relación al enfoque que debe tener el presente proyecto de ley, en el sentido de enfocarlo desde el punto de vista de la violación de los derechos sociales y laborales derivados del incumplimiento del Tratado de Itaipú y especialmente del principio de isonomía y de la aplicación de la ley más favorable. El proyecto inicial había enfocado desde el punto de vista de la
violación directamente de los derechos laborales, es decir, el reconocimiento de la violación de los derechos laborales y el pago de una compensación al no pago de esos derechos laborales. Y en ese sentido tuvimos el cuestionamiento justamente del senador Baqueta, de la senadora Arrúa, en el sentido de que ese enfoque estaría vulnerando instituciones de orden público como lo son la prescripción y también la irretroactividad de las leyes. Con el enfoque que plantea la UNETIP, ¿verdad? El del reconocimiento de la violación de esos derechos laborales y el pago de una compensación, es decir, se compensa el no cumplimiento de esos derechos laborales y no se reconoce, ¿verdad?, el no pago de aquellos derechos, sino simplemente lo que se hace es la compensación de la violación de esos derechos laborales y no el pago mismo de los derechos laborales. Con eso estaríamos salvando, ¿verdad?, esa interpretación que tienen los senadores, ¿verdad?, de la Comisión de Legislación en especial, ¿verdad?, y estaríamos evitando que se vulneren los principios de la prescripción y la irretroactividad de la ley. También con este enfoque... Perdón que te interrumpa, Milciades, sobre el primer punto, para ir desglosando nomás y para que los técnicos de la comisión vayan tomando nota. Estamos todos de acuerdo en que la idea no es usar ni la palabra indemnización ni la palabra reparación, sino la palabra compensación en el acápite y en toda la ley. ¿Eso es correcto? Así mismo, senador. Bueno, justamente... Perdón, Milciades, y este es uno de los puntos en conflicto con nuestros amigos, hijos y herederos, que mandaban una carta que tiene fecha el 24 de mayo, donde ellos se oponían a esta terminología, pero creo que con la explicación y con la interactuación con la comisión no tenemos margen. A mí me parece muy razonable hablar para unificar el discurso más de la compensación, que tiene que ver un poco con aquello de las víctimas de la dictadura, ¿verdad? No es que nosotros queremos cobrar eso, sino se tiene que compensar lo que se dejó de hacer o de alguna manera los daños causados en la época de Stroessner, ¿verdad? Entonces es una figura que pasa por encima del derecho penal, que pasa por encima de la discusión de la prescripción y que pasa por encima de la discusión de la irretroactividad de la ley. Eso es lo que estás diciendo, Milciades, ¿correcto? Así mismo. O sea, el punto uno, para ir avanzando punto por punto, nomás porque yo tengo acá la nota que enviaron a ustedes, que me parece una posición muy clara, inclusive con la propuesta de modificación de artículo. Tony, Kencho, ¿ustedes tienen alguna objeción a esto? ¿No? No, yo por lo menos no. Bueno, fantástico. Avancemos entonces. El otro punto, Milciades. Tomaste, Oscar y Atilio, tomaron nota y Claudia también, ¿verdad? Kencho, ¿o tenés alguna objeción? No tengo objeción. Bueno, fantástico, avancemos. El otro punto, Milciades. Perfecto, senador. Te escuchamos. El segundo punto se refiere al dictamen de la Procuraduría General de la República. Creo que el director de la comisión ha explicado muy bien. Eso ya queda a cargo de la Procuraduría, pero también en la sesión de la Comisión de Legislación, justamente los puntos objetados por la Procuraduría General de la República fueron sobre el tema de la prescripción y la irretroactividad de la ley. Y entendemos que con la modificación que estamos proponiendo, esos dos cuestionamientos ya quedan salvados. Bueno, entonces nos queda, correcto, entonces nos quedaría el segundo punto, el dictamen de la Procuraduría, que sabemos que va a salir en contra, amparado en la vieja tesis de Itaipú. Entonces lo que necesitamos es el hecho formal de agregar al expediente nomás. Y ahí yo me animaría a recomendar lo siguiente. Primero, pedirle a Oscar, Atilia y Claudia que le torturen a Abel como presidente de la comisión para que le llame, para que vaya a buscar, para que le envíe a ustedes, para que ponga una carpa enfrente. Y también a Milciades en su calidad de interesado, que se vaya también a la Procuraduría, que trate de hablar con él y que le pida, mira, necesitamos el papel, no importa si estás de acuerdo, no, necesitamos que envíe. Kencho, te escuchamos.
Señor, ordene. No, porque vi que tu micrófono Ordene. estaba abierto, no creí que querías hablar. Entonces, el segundo punto, Milciades, es el dictamen, pero necesitamos agregar para sacarle la excusa a Monjes. Perfecto, senador. Vamos a hacer esas gestiones. Claro, en paralelo, nosotros vamos a exigir como comisión, de hecho ya enviaron un urgimiento y ustedes van a pedir como interesados. Que se vaya Perfecto. nomás, que venga al Congreso y vamos a rastrear y vamos a agregar eso antes del jueves. Muy bien, senador. Perfecto. Muy bien. Entonces pasamos al tercer punto. Tercer punto, señor. Tercero. Al tercer punto, en cuanto a topear los montos para los efectos de la compensación histórica, los ex trabajadores, la UNETIP ha dejado sentado su posición en el sentido de que con la introducción de esta fórmula en el proyecto de ley, los montos ya están topeados. Es muy claro que la fórmula establece criterios muy claros para el cálculo, ¿verdad?, de los montos que ha de recibir cada ex trabajador. En ese sentido, entonces, no creo oportuno, o no creemos oportuno que se introduzca un monto fijo, tope, en la ley, porque estaríamos evidentemente rompiendo un poco el principio de igualdad de trato también con los brasileños. Hace unos días hemos aportado unos documentos muy importantes, senadores, señores senadores, donde por un beneficio se topea aproximadamente a 2.000 millones de guaraníes, 2.000 millones de guaraníes, $300.000. Creo que la RCA, la resolución del Consejo de Administración que ordena el pago de un solo beneficio, es decir, el beneficio de riesgo eléctrico a los ingenieros brasileños, topea el monto a $1.250.000 más el 15% de compensación. Ese monto al cambio de la fecha del 2020 da aproximadamente 2.000 millones de guaraníes. Y nosotros consideramos que justamente hablando de la renuncia o exclusión de aquellos beneficios sociales, estamos ya cediendo, ¿verdad?, una parte muy importante de los derechos que corresponden a los ex trabajadores. Una pregunta, Milciades. Ese documento es del 2020. Es del 2020. Bueno, otra pregunta. ¿Ese documento se pagó a funcionarios de planta de Itaipú o se pagó a gente contratada, los famosos emprendeiros, ¿cómo se llama? Contratistas. Este pago es continuación de aquel pago que se había hecho en el 2013 sobre el beneficio, ¿verdad?, adicional por riesgo eléctrico. Evidentemente. Pero te repito, Milciades, para tener el mismo discurso, sí. Ese pago autorizado por brasileros y paraguayos que llega a 2.000 millones de guaraníes, ¿es para funcionarios de Itaipú o es como continuación de la indemnización, entre comillas, de los que habían sido contratados por Itaipú? Así mismo, sí. Bueno, entonces te digo una cosa, 2.000 millones de guaraníes, ¿cuánto es más o menos al cambio de la fecha? Tony Kencho, ¿tiene algún dato, Fernando? ¿De cuánto hablamos? $300.000. $400.000. 300.000 senador. 3 por 7, 21. Sí. Bueno, ese documento es clave que nos envíen por WhatsApp para poner la pantalla, para mostrarle a estos próceres que en este momento nuestros directores que dicen que no se puede tocar esto, siguen pagando la cuenta de los derechos que ellos consiguieron. Probablemente van a arguir que fue una demanda judicial y que después fue un acuerdo. De todos modos, lo único que estamos haciendo es reconocer que la deuda existió. Por eso que vamos a compensar y que se sigue pagando y los nuestros no, ¿verdad? Entonces, en cuanto a topes, le voy a hacer una pregunta para tener respuesta. De acuerdo a nuestros números, a nuestros censados y con nuestra fórmula, si hoy tuviéramos la plata en un cajón y tuviéramos que pagarla a los 16.000, que puede ser que haya más o que haya menos, ¿de cuánto hablamos? 900 millones de dólares.
960 millones, 960 millones de dólares. 960 millones de dólares. O sea, cuando se habló de tope, porque ellos, por ejemplo, Baqueta habla de 2.000. Nosotros tenemos que saber decir que de acuerdo a nuestra fórmula, de acuerdo a nuestro censo, hablamos 960 millones de dólares. Ese es el tope o el límite aproximadamente, sin mucho riesgo de equivocarnos. Decime, Fernando. Sí, lo que quería acotar es que ese tope que está dado por la misma fórmula, como dijo Milciades, si se quiere arribar a un número consensuado, basta modificar los parámetros de ajuste para llegar al monto que se ha acordado. La fórmula lo que hace es garantizar, ¿verdad?, la reparación equitativa y proporcional entre los trabajadores, ¿sí?, atendiendo a todos los parámetros de antigüedad, nivel ocupacional y el tiempo en que prestó servicio para la construcción de la obra. O sea, con esto, aquellos funcionarios que empezaron a trabajar en el 74, cuyo salario mínimo no llegaba ni a 12.000 guaraníes, tienen un índice mucho mayor de los que trabajaron en el 99, por ejemplo, con lo cual se hace un poco más una repartición equitativa y proporcional a esa gente. Entonces, yo creo que si se necesita topear, basta tocar el parámetro de la fórmula para que eso se topee donde se quiera llegar, ¿verdad? Ok, ese es el tercer punto del tope, está resuelto entonces. Aparte de que se sigue pagando, que va a ser argumento político y jurídico, nosotros podemos decir que aplicando la fórmula por el número de censistas, no puede pasar, o aproximadamente estamos hablando de 960 millones de dólares, ¿es correcto? Es correcto, senador, acotando de que ese es el valor en el caso de que se les pague a todos. Claro. Tenemos que tener en cuenta de que este censo debe ser depurado y eso está incluido dentro de la propia ley, una de las modificaciones que solicitamos, en las cuales estamos dejando para la Itaipú para que ellos sean los fiscalizadores al final. Cada uno va a venir con su propio documento a justificar su pertenencia o no, y aquel que no esté en regla va a salir fuera. O sea, así el tope sería eso. Oh, fantástico. Entonces, estamos entrando sin querer, queriendo en el cuarto punto, que es la depuración del censo, Milciades. Así mismo, senador. Sí, con relación a eso, evidentemente, este fue un tema ya debatido durante la elaboración del censo y ampliamente debatido con la dirección jurídica de la Itaipú Binacional, atendiendo a algunos criterios que ellos querían aplicar con referencia al término constructores de la obra de la usina de Itaipú. Evidentemente, la UNETIT había dejado sentado la posición de que la Itaipú Binacional como emprendimiento no constituye solamente la usina misma en sí, ¿verdad? Es decir, la Itaipú trasciende, ¿verdad? En materia de consecuencias, lo meramente la producción de energía eléctrica. Es decir, al hablar de funcionarios o ex trabajadores de Itaipú, debemos hablar también de todas aquellas personas que han trabajado en otras áreas que no solamente se reduce, verá, a la construcción de la usina y la puesta en funcionamiento de las unidades generadoras. Así tenemos, verá, compañeros que han trabajado en el medio ambiente, compañeros que han trabajado en el área administrativa, compañeros que han trabajado en la construcción de las obras auxiliares de la usina, compañeros que han trabajado también, verá, en el área de la educación, compañeros que han trabajado en el área de salud. Entonces, con esos criterios se ha aprobado el censo con la Itaipú Binacional, dejando una salvedad, senador, que hoy también se incluye en la ley. Esa salvedad justamente es el filtro que va a tener este censo o los nuevos inscritos, en el sentido de ser excluidos por los criterios, por tres criterios fundamentales. Uno,
no haber probado la relación laboral con ninguna de las empresas que hayan participado en la construcción de la usina de Itaipú y la puesta en servicio de las unidades generadoras. 2, haber percibido estos 5 beneficios que integran, ¿verdad?, el cálculo de las compensaciones. Haber percibido totalmente o parcialmente estos beneficios. Esos serían los criterios que la UNEFIT propone que se introduzca en la ley a los efectos de darle tranquilidad a los legisladores y dar transparencia, ¿verdad?, en el momento de establecer quiénes son los beneficiados de esta ley. Entonces, nosotros entendemos que con eso, ¿verdad?, queda salvado cualquier duda con relación a la integridad del censo realizado por la Comisión Nacional de y que en esta oportunidad fuera avalada por 5 representantes. Se habla mucho, ¿verdad?, de que 16.000 personas estarían superando la cantidad de... Y eso creo que no es verdad, señores senadores. Solo considerando el informe elevado por la UNICOM a la Comisión de Defensa Nacional, tenemos 17.600 paraguayos que pasaron solamente por la UNICOM. Entonces, hoy estamos en 16.000 inscritos. La UNICOM tuvo 17.600 paraguayos. Entonces, no podemos decir que este censo está abultado. Eventualmente pudo haber pasado a otras personas, ¿verdad?, que no trabajaron, empresas que no estuvieron vinculados directamente, que trabajaron con la institución, pero de acuerdo con el servicio. Se está escuchando, se escucha medio mal, Milciades. Perdón, tu micrófono no se escucha bien, es como si estuviera dentro de un tambor. Pero te entiendo y quiero sintetizar esto. Tengo a mano la carta y ahí donde dice el punto 4, depuración de censo, no solamente establece todo lo que está diciendo, sino que ustedes proponen un artículo 14 que debería ser incorporado, que dice literalmente lo siguiente. Artículo 14, cobro parcial y exclusión del censo. Los ex trabajadores que hayan percibido los beneficios económicos que forman parte de la compensación histórica serán excluidos del censo y o disminuida su compensación en la proporción de lo efectivamente percibido y demostrado. Aquellas personas censadas o inscritos que no hayan demostrado su relación laboral por cualquiera de los medios previstos en las leyes laborales con alguna de las empresas que participaban en la construcción de la usina, obra principal y accesorios y o montaje y puesta en servicio de la unidad general serán excluidos previo análisis y aprobación de la comisión prevista en el artículo 6º. ¿Es correcto? Correcto. Yo solamente a este artículo le sacaría previsto en las leyes laborales, porque hay medios de prueba en las leyes civiles que también son válidos, ¿verdad?, en el sentido de que vos podés tener otros mecanismos de prueba, porque finalmente va a ser una limitación nomás, una limitante, ¿verdad? Si yo no encuentro pruebas dentro del derecho laboral, podríamos entrar en una contradicción. Nosotros estamos diciendo que estamos puenteando el derecho laboral porque está prescripto y porque no tiene efectos retroactivos. Entonces, solamente sacaría la palabra laborales, previsto en las leyes nomás. Entonces Totalmente se amplía de un acuerdo, poquito la posibilidad que ellos puedan demostrar de alguna manera, no sé, hay algunas veces que se aceptan testigos, otras veces que se aceptan, por ejemplo, declaraciones de los obreros, perdón, de los patrones y otros mecanismos, pero eso va a juzgar la comisión. Si le corresponde o no. Perfecto, senador. Bueno, Oscar y Claudia, eso están tomando nota, ¿verdad? Bueno, un detalle no menor. Bueno, vamos acá. Quiero meter el dedo en la llaga, pero partiendo de una realidad. Vos tenés, Oscar, el artículo 6, a que hace referencia a este artículo para leernos a la comisión. Sí, tengo, senador, un segundito.
¿No querés leer, por favor, o compartir pantalla como quieras, pero leyendo a lo mejor no es muy largo? El propuesto por el texto original. No, bueno, el original y la última versión, digamos, si es que cambió, Ok. ¿verdad? El texto original dice en autoridad de aplicación, la entidad Itaipú Binacional será la institución responsable de la implementación de la presente ley. La autoridad de aplicación podrá establecer acuerdos o convenios con otras entidades, sean estas públicas o privadas, con el fin de poder hacer efectivo el cumplimiento de la presente ley. El texto propuesto de modificación es: a los efectos, se agrega un nuevo párrafo, a los efectos de que exista un control interinstitucional en todo este proceso para el cumplimiento de la presente ley, créase una comisión especial que estará integrada por 2 representantes de la Itaipú Binacional, 2 representantes del Poder Ejecutivo, un representante de la Cámara de Senadores y un representante de la Cámara de Diputados, la Junta Directiva de la UNEPTIB, 2 representantes de la Organización de Hijos Herederos, un asesor jurídico por la UNEPTIB y un asesor jurídico por la Organización de Hijos y Herederos. Oscar, léeme un poco, 2 de Itaipú, 2 del Ejecutivo, después. Un representante de la Cámara de Senadores, un representante de la Cámara de Diputados. Un senador, un diputado, después. 2 representantes, dice la Junta Directiva de la UNETIB, representado por... Sí. UNETIB, 2 de Sí. Itaipú, 2 del Ejecutivo, un senador, un diputado, 2 UNETIB y ¿quién más? Dice también un asesor jurídico de la UNETIB y un asesor jurídico de la Organización Hijos y Herederos. ¿Pero son otros o son los UNETIB? 2 de UNETIB. La 2 de Junta, UNETIB. Y yo entiendo que dentro de esos 2 de UNETIB tiene que estar uno por la UNETIB y uno de los hijos herederos. Es lo que yo interpreto de acuerdo a la redacción presentada. Fernando, te escuchamos. la Junta Directiva está compuesta por 5 miembros. La Junta Directiva de la UNETIB la componen 5 miembros. Además de los 5 miembros, un asesor jurídico. Ese es el pedido. Sí, O sea, sería entonces, serían 2 representantes de la Itaipú, 2 representantes del Ejecutivo, 1 de senadores, 1 de diputados, la Junta Directiva de la UNETIB, 2 representantes de los hijos herederos, un asesor jurídico de la UNETIB y un asesor jurídico de hijos y herederos. Así mismo. Bueno, ambos 2. Entonces somos de la UNETIB, Fernando, vos ponés los 5 miembros de la comisión directiva. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, 5, 7, 9 más... Presidente. Claro. Sí, señor. Te escuchamos, Kencho. Tengo la Comisión de Obras Públicas con la gente esta allá de el paso a nivel en... No, Villalí. metele nomás, Kencho. Acompaño in totum. Bueno, anda nomás cumplir con tu responsabilidad, Kencho, y te informamos o te vamos a pasar la copia de la sesión de la... Acompaño y firmo in totum. Bueno, agradecemos la confianza, Kencho, y te Gracias. Liberamos. Vamos a seguir viendo eso para atropellar el jueves. Vale. Listo, abrazo. 11 miembros estoy contando. 8, 9, 11 miembros. 11 miembros, ¿verdad? Contaste todos, 5, yo tengo 6 y 2, 8, 9, 11, no, yo creo que son más, Tony. 2, 4, 9, 10, 11, 13. 15. Yo tengo 15. 2 de... Tengo 15 porque son 2 de Itaipú, 2 del Poder Ejecutivo, 4, un senador, 5, un diputado, 6, 5 de UNETIB, 11, un asesor jurídico, 12, 2 herederos, más un asesor de herederos, son 15. 15. Claudia, te escuchamos. Sí, senador, una consulta.
Los parlamentarios, no deberíamos poner ahí que deban ser miembros de esta comisión en el Senado de entes y en diputados también de entes nacionales. En diputados pero hay una comisión de entes. Una comisión permanente de la Comisión de Entes Binacionales. Sí, señor. Es posible. Yo acá quería plantear dos cosas, ¿verdad? Pero solo para discutir. No nada más decir la teoría de Riera es, ¿verdad? Solo para discutir. Uno, a mí me preocupa mucho que la comisión sea muy numerosa, porque esta comisión va a tener que tener un reglamento y se va a manejar por mayoría y minoría porque no hay otro mecanismo, en cuyo caso es muy difícil que los 15 estén disponibles para una tarea como la que se viene. Es una preocupación, una sana preocupación, ¿verdad? La segunda, me preocupa acá hay un problema muy delicado de confianza y credibilidad, sin poner nombres. Ni, con todo respeto, ni los diputados ni los senadores somos muy creíbles, entre comillas, ¿verdad? Y también hay reparos con la dirigencia de UNETIP, así como hay reparos con la dirigencia hijos y herederos. Yo calculo que tienen que estar para ver, para controlar, pero quiero pensar con usted en voz alta algún tercero confiable que no tenga interés en ninguna de las partes. ¿Por qué digo esto? Porque habrán escuchado ustedes los audios irresponsables que corren de que o Tony o yo o ustedes metimos 100 o 200 monos en la lista y que vamos a cobrar un montón de plata a cuenta de ellos, ¿verdad? Difícil desmontar eso porque tampoco hay pruebas, ¿verdad? Pero tenemos que por lo menos aparentar algo. A mí no se me ocurre alguna institución, no voy a entrar en la pavada de decir que sea el cardenal que se eligió a alguien, pero tiene que ser algo o alguien que no sé si puede ser la Contraloría, no sé si el representante del Ejecutivo va a ser el procurador o quién va a ser, pero a mí me gustaría hacer una comisión más pequeña con titulares y suplentes, pero más pequeña. Uno por la Itaipú, quizás uno por el Ejecutivo, uno por la UNETIP, uno por los jóvenes y un quinto que sea una persona que no tenga nada que ver y el resto que sean suplentes, de tal manera que con 5 se pueda hacer esa pulida. Ustedes se imaginan lo que es reunir 15 personas. Nosotros en esta comisión somos 9 por ahí y nunca estamos más de 3. Y yo en la comisión de discapacidad también tenemos 9. Y si no fuera por Tony o Tony Barrio, nunca tendríamos quórum, ¿verdad? Entonces imagínense lo que va a hacer manejar un censo de 16,000 personas con un brete donde se van a empujar los perros para cobrar en la hipótesis que todo salga bien. Y siempre dicen, no sin mucha falta de razón, que cuando no querés que sea algo, armar una comisión, ¿verdad? O si querés dibujar un caballo, usar una comisión y te sale un camello, ¿verdad? Porque todos le quieren agregar algo o hacer algo y el temor de los perros es que se soborne la comisión para que salgan los pagos, como se suele decir hasta hoy con el tema de las indemnizaciones, ¿verdad? Porque no hay un orden establecido, entonces ¿quién cobra primero? Eso también deberíamos prever, de lo más antiguo para atrás es un criterio y así sucesivamente. Si van los 16,000 de golpe, va a ser un despelote. ¿Quién va a establecer quién paga primero, quién cobra primero? La comisión, ¿verdad? Entonces la comisión va a ser el cuello de botella, va a ser la llave para implementar esto. Por eso es que yo llegué a decir, bueno, que cada uno se vaya a la ventanilla como si se fuera a cobrar su tarjeta y paga, ¿verdad? Pero la verdad es que para depurar la lista, la idea de la comisión no es mala. Lo único que ninguno de nosotros tiene la suma de la credibilidad, pero algún mecanismo tenemos que encontrar. ¿Hay opiniones al respecto? ¿Tienen alguna idea? Porque si no, yo lo que propondría es uno por cada uno y el resto suplente, ¿verdad? Pero ahí ya van a atravesar problemas. ¿Quién va a ser el representante de la UNETIP? ¿Se van a matar los 5 o van a elegir uno titular que es el que va a tener la llave? Deja mi cargo, yo te voy a cobrar, pero dame el 10%. No estoy acusando a nadie. Bueno, nosotros nos pueden decir lo mismo, de la que está en la comisión de los cobros de Itaipú, ese va a pasar al frente, ¿verdad? Porque siempre sucede lo mismo, lamentablemente me veo en la obligación de decir esta argelería, ¿verdad? Pero estoy pensando en voz alta con ustedes para no guardarme nada y para tener todas las respuestas.
La verdad, presidente, es que siempre va a haber esa duda, excepto que el proceso tenga una trazabilidad y una transparencia que pueda ser chequeada por todos, ¿verdad? Entonces, en la medida que encontremos quizás un sistema por el cual publicamos o lo actualizamos en una web o algo así, quizás se pueda reducir, no digo luego evitar, ¿verdad? Pero se puede reducir esta duda, ¿verdad? Que está planteando, presidente. ¿Por qué no Lo que ponemos estoy- un tope? Puta, no quiero más usar tope por los perros se enojan, pero un mínimo. La comisión especial está integrada como mínimo por representantes de Itaipú, del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de la UNETIP y de los hijos y herederos. Y entonces el mínimo es 1 hora, puede ser más. Y en la primera reunión la comisión decide, ¿verdad? Pero que Ese me sí gusta. estén representados todos los sectores. Correcto. De mi parte, Mira, Bongo. abongo. Digo yo Mira, porque, si, o sea, si está Tony, no estoy yo, ¿verdad? Si está Milciades, está la UNETIP, o si está Fernando, porque depende mucho del tiempo y la disponibilidad. Siempre tiene que haber un representante. Y como dice Tony, si eso se puede subir a una web, si se saca la lista, si se sacan los montos, entonces se reducen los riesgos, ¿verdad? Se podría poner una cláusula de transparencia para hacerlo más transparente. En el sentido de que en la web se subirán los montos cobrados, los documentos adjuntados, todo, porque yo tenía así en el consejo y funcionaba, ¿verdad? Y que la comisión tenga representantes de estas 5 instituciones, a lo mejor ya es suficiente para no poner número todavía, porque si no vamos a tener problemas con el quórum, con el funcionamiento, con la toma de las decisiones. Sí, Claudia. Senador, ¿y no podríamos poner en vez del mínimo el máximo dos representantes máximo? Entonces ahí sí le daríamos potestad a la comisión si es 1 o 2, pero establecer el tope de máximo, dos representantes por cada institución. De la UNETIC, digo, y los hijos de herederos. Sí, puede ser, ¿verdad? Lo mismo si pones 2, vamos a quedar más de 10. Sí. Sí. Lo que pasa que senador, ellos están conformados de presidente y vicepresidente, ¿verdad? Entonces, tipo se intercalan. Podría ser uno suplente y el otro vice, pero hasta 2, porque tiene usted razón en decir que son demasiados. Y es más, por la UNETIC estarían 6 personas, ¿verdad? Y hijo de heredero 3, por ejemplo. Entonces, en la votación o en la toma de decisiones, si vamos a ir por voto, lo vamos a tener inconveniente en eso. Y bueno, y poder poner 5 titulares y 5 suplentes. 5 instituciones son, ¿verdad? Sí. Sí, señor. 5 titulares y 5 suplentes. Los suplentes no tienen derecho a asistir como nosotros, ¿verdad? Pero cuando hay que poner el gancho, ponen los 5 titulares. Correcto. ¿Está? Entonces, también cuidamos que siempre esté uno de cada sector, ¿verdad? Y también pónganle una cláusula de transparencia de que todos los pagos sean con resolución fundada. No cuesta nada que presentó tal cosa, que presentó tal cosa, que presentó tal cosa. Por lo tanto, fulano de tal le corresponde tanto conforme a la fórmula. Y esa resolución y todos los documentos que la acompañan tendrán que subir a la página web habilitada a tal efecto. Entonces ahí ya todo el mundo sabe cuánto cobra, quién cobra y terminó la discusión, ¿verdad? Me parece que con eso podemos zanjar. Ajustar el artículo 6, 5 titulares, 5 suplentes, y subir toda la documentación y dictar resoluciones internas que garanticen el pago, resoluciones fundadas. Y el último punto, la fuente de financiamiento, no quería explicar, Milciades. Eso le dejo al compañero Fernando. Fernandito, te escuchamos. Bueno,
acá tengo que mencionar de que el mecanismo financiero para honrar la deuda de los trabajadores es insertar el monto en la composición de la tarifa. O sea, el senador Abel había hecho una presentación bastante clara, basado en una ecuación que fue brindada por la misma entidad y en la cual se incorpora como servicio de la deuda el monto a lo que se llegue para resarcir a los trabajadores, ¿verdad? De esta forma se estaría evitando tocar los royalties y compensaciones que tanta preocupación genera, ¿verdad? Es algo que, de hecho, no corresponde tampoco por la misma composición del tratado, el anexo C, ¿verdad? Entonces, si se considera eso, podría efectivamente honrarse esa deuda e inclusive formaría parte de la composición de la tarifa. Hay que tener en cuenta de que para la composición de la tarifa, el Paraguay o la ANDE tiene un 13,5% en ese total de energía que genera el ETQ, siendo que el 86,5% restante es la participación que tiene Brasil o la Electrobras. Hay que considerar de que de esos 86,5 que lleva el Brasil, 36,5 en realidad pertenecen al Paraguay. Y esto fue así desde el 86 hasta el 90, hasta el 2018, hasta hoy es así. Pero en cálculos que se han hecho, ese 36,5 que en años anteriores fue más del 36% que llevó siempre el Brasil a una tarifa totalmente fuera de contexto, significó para el Paraguay el no haber recibido 74,5 mil millones de dólares, con el consecuente ahorro de esa misma suma para Brasil, descontando inclusive los royalties, las compensaciones y todo lo demás. A lo largo de todos estos años, gente bastante seria ha hecho cálculos y arrojan ese valor. Yo creo que 1.000 millones de dólares o un poco menos no representan ni el 0,1% de ese monto que se economizó el Brasil. Entonces, a nuestro criterio, incorporar, tal como había planteado el senador Abel, incorporar este monto en lo que es el servicio de la deuda, facilitaría muchísimo digamos, la ingeniería financiera que hay que hacer para poder cubrir este monto. Y no se estaría tocando, obviamente, reitero, los otros componentes que obviamente no pueden ser tocados. Entonces, también se había hablado anteriormente, y esto lo habíamos hablado ahí con gente que trabajó en la ETQ, de que había un fondo que se llama saldo de la cuenta de explotación, pero estuve hurgando un poco en los archivos contables de la ETQ, y ese monto no llega a los 100 millones, pasa un poco más de 100 millones de dólares, y supongo yo de que es un fondo de contingencia que tendrá la ETQ para otro tipo de cosas. Entonces, en nuestro criterio, la tesis planteada por el senador Abel González es la más eficiente para poder salvar este compromiso. Gracias, Fernando. Si tuvieras que resumir eso en un párrafo, como para que nosotros podamos repartirle a los colegas, ¿cómo diría Fernando? ¿Cuál es la fuente del financiamiento? ¿De dónde saldría la plata? Y la fuente de financiamiento tendría que estar incorporada dentro de la composición
del cálculo de la tarifa. De acuerdo a los valores que estuve teorizando, ¿verdad? Si llegásemos a esos 960 millones de dólares y con los gastos y con los demás elementos que componen la tarifa, se llega a 14 dólares, 14, un poco menos de 15, el valor real. Por algo Brasil está queriendo que nosotros compremos más energía, porque ellos están usando energía alternativa, ya eólica, y solar y cosas por el estilo. Entonces, lógico, bueno, Paraguay compra más, ¿por qué? Porque quieren que nosotros participemos más dentro de esa composición de precios, ¿verdad? ¿Cuánto afecta en la tarifa los 960 que necesitamos, Fernando? Tengo hecho por allí, no afecta, no llega al 50%. El servicio de la deuda normalmente está en el 60 al 60 y tanto por ciento dentro de lo que es, ¿verdad? Pero puedo mirar un poco, si me das un minuto. Creo que haber hecho una presentación al respecto y tengo allí el valor exacto. Composición, acá está. Exactamente, colocándolo así, llega al 43%, 44%. Al 44% si colocamos como servicio de deuda, manteniendo los gastos de explotación, las regalías, otros egresos y saldo de la cuenta de explotación, que suele ser tanto positivo como negativo, ¿verdad? Actualmente en el último ejercicio 2021, el servicio de la deuda representó el 62% de la composición de la tarifa, ¿verdad? Suponiendo que los otros valores se mantengan en los mismos rangos y colocando 950, 960, estaría en el orden del 43% dentro de la composición de la tarifa y la tarifa llegaría aproximadamente a 15 dólares. ¿Y a cuánto está ahora? La tarifa hoy está a 22,60. Aún así es mucho más barato de lo que está hoy. Claro, claro. Bueno, eso necesitamos, Fernando, me animaría a decir en una página máximo, ¿verdad? Esto, si nos manejamos bien esto, y existe a tu criterio alguna forma de ponerlo en un artículo donde diga que se llame literalmente fuente de financiamiento y que pongamos, así como está diciendo vos, que forme parte del cálculo de la tarifa, o no existe esa posibilidad? Yo creo que podría colocarse, habría que ver un poco qué dice en ese sentido la Itaipú. Nosotros no podemos alterar lo que está explícitamente dentro de un tratado, ¿verdad? Y el tratado dice que la tarifa será elaborada de acuerdo a estos parámetros. Lo que podríamos hacer es sugerir, pero no sé, honestamente escapa un poco Sí. Presidente, si me permitiste, voy a leer lo que se propone en ese artículo. Sí, te escucho, Oscar. Artículo 11, recursos. La compensación histórica concedida por la presente ley será abonada con recursos de la entidad binacional Itaipú, de acuerdo con los estudios técnicos, financieros y económicos presentados que acompañan en el presente proyecto de ley y forman parte de la ley. Me parece bien. Yo creo que hay que dejar abierto y después la comisión se sentará con ellos y encontrará la fórmula de obtener el dinero a partir de eso, ¿verdad? Claudia. Señor, como una opinión, yo creo que eso podemos hacer como defensa y sugerencia en plenaria, no así, ¿verdad? Estipularlo dentro de lo que es la ley, uno por lo que acaba de comentar Fernando, sino nosotros tenemos que hacer de que como investigación en la comisión y con todo lo que ya hemos dialogado con la gente de la UNETIC, una de las
vías para encontrar el financiamiento es esa, ¿verdad? Pero nosotros no podemos especificarlo en la ley, en mi opinión, ¿verdad? Me parece bien, yo coincido, es un poco forzado ya por una ley nacional establecer una tarifa que tiene que ser un acuerdo de parte, eso sí es muy más delicado, ¿verdad? En todo caso, dejemos la redacción como planteó Oscar o como figura y me animaría a decir nomás que acompañan en un anexo a la presente ley, porque si todos los documentos que usamos de apoyo forman parte de la ley, los perros no van a aprobar porque no saben cuáles son. Nosotros conocemos, ellos no, ¿verdad? Entonces, en la redacción, Oscar, me animaría a decir, y todos los documentos que forman parte, ¿cómo decir?, del anexo de los estudios como sustento de la presente ley, pero no que los documentos que usamos sean ley, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? ¿Entiende? Bueno, yo creo que con esto tendríamos nosotros los 5 puntos zanjados y ahora lo que necesitamos es que los técnicos tomen nota. Primero, urgir la Procuraduría o hacer guardia ahí o hablarle a Abel, más el esfuerzo conjunto que puede hacer Milciades y el equipo de irse a la Procuraduría y tocar el timbre ahí y tratar de que llegue. Segundo, hacer fuerza esta semana para que nuestros amigos de Hacienda dictaminen. La respuesta ya está acá, ¿verdad? Esto puede ser un elemento nuevo. Tercero, sacar el proyecto de ley última versión con estas modificaciones que hoy dijimos, ¿verdad? En el sentido de ponerlo en la comisión 5 titulares y 5 suplentes. Cuarto, enviarnos a todos los miembros copia de ese pago que mostró Abel para poder argumentar de que se sigue pagando la deuda y los paraguayos siguen apoyando el pago de los brasileños. Para nosotros ni un mango, ¿verdad? Para tocarle un poco el corazón nacionalista a los colegas. Y el último fundamental en el plenario, opciones de fuente de financiamiento, que yo le pediría a Fernando que nos haga una página y que nos envíen también en el paquete, ¿verdad? Lo que tendría que venir con el último proyecto de ley son las modificaciones introducidas que van a arreglar ahora para tener la última versión y no, digamos, patinar. Y el documento de Abel, donde está el pago que están haciendo ahora, o sea, que hicieron en el 2020, y el documento de Fernando, donde nos explica las opciones de fuente de financiamiento para usarlo en el plenario. Y salvo mejor parecer de Tony o del resto o de Milciades, yo quisiera, como la gota que oraba la roca, este jueves volver a plantear que se trate el próximo. Y todos los jueves vamos a romper hasta que se trate el próximo. Total, no tenemos ya nada que perder. Necesitamos mayoría simple nomás para poner como moción de preferencia la próxima semana. Correcto. Milciades, te escuchamos. Sí, totalmente de acuerdo. Le comento que aquí el equipo con el doctor Núñez y otros compañeros estamos trabajando ya con algunos senadores a los efectos de que el próximo jueves apoyen el tratamiento preferencial de este proyecto de ley. Ya hablamos con el senador Zacarías, creo que va a participar. Y hoy el doctor Núñez se comprometió a hablar con el senador Barrios, la senadora Lilian, el senador micrófono. El senador Fara. Entonces estamos totalmente de acuerdo, senador, con eso. Bueno, vamos a plantear si hay pues tres espacios para mociones sobre tabla y hay uno por el senador para la moción de preferencia. Entonces vamos a aprobar entre Tony, yo, Kencho, lo que estamos más jugados, para que se trate el próximo jueves. Eso es lo que vamos a hacer. Y en esta semana vamos a tener la última versión corregida por los técnicos, el documento de Abel, por llamarla de alguna manera, y la última versión corregida, más el documento de Fernando, que es un resumen de posibles fuentes de financiación. Y que nos ponga ahí todo el menú y nosotros vamos a usar eso como apoyo en la plenaria cuando pidamos que se trate el tema.
diciendo de que en la sesión anterior había 5 objeciones y hoy ya fueron contestadas con copia a todos, ¿verdad? No hay excusa para no tratar de vuelta, ¿verdad? Entonces, como no queremos tratar el jueves por un tema muy importante, vamos a tratar el próximo jueves, que se someta a votación. Podemos, la vez pasada tuvimos 18 votos y tenemos 23. Se fija y nos preparamos con todo para el próximo jueves. De este jueves 8. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de Presidente, acuerdo. si me permitís, presidente. Sí, claro. Quería nomás hacer una acotación. Acá tenemos una idea con la doctora Claudia, presentar estas modificaciones una vez que tengamos en limpio a través de Secretaría y que Secretaría sea la encargada de girar a las comisiones a las que fue girado el proyecto y a todos los parlamentarios para que tengan también ya conocimiento de las modificaciones introducidas por la comisión. Aprobado. Yo estoy 100% de acuerdo. Es mejor. Usemos los canales institucionales, Oscar. ¿Alguna objeción, Tony? No, presidente, lo único que sí se puede convertir en una especie de documento, en una suerte de justificación que aporte argumentos en cuanto a la fuente de financiación. Estoy de acuerdo con lo que plantea Claudia, ¿verdad? Que sea como que un agregado que le damos como un soporte a nuestra argumentación, ¿entendés? Como como una prueba o evidencia o sugerencia, ¿verdad? Entonces es como que está más documentada la propuesta, tiene más peso. Ok. Entonces, en el fundamento, pues pónganle que habiendo recibido respuesta de la UNETIC y con el aporte técnico y le metemos todo lo que discutimos hoy y eso se convierte vía Secretaría General a las comisiones en la versión mejorada, enriquecida y todos los interrogantes respondidos y nos envían a nosotros después copia de eso, más el documento de Abel como para prepararnos para este jueves. ¿Está? ¿Algún otro tema tenés en varios orden del día o algo? Nada. No, es lo único, presidente. Bueno, ¿algo más, Tony? ¿Don Milciades? Ya nada más, senador. Solo agradecer este esfuerzo de la Comisión de Entes Binacionales y adelante. Bueno, fantástico. Hasta la Fernando. victoria final. En el mismo sentido, darte las gracias a vos, a Tony, a todos los senadores de la comisión y a los compañeros Oscar, Claudia, Atilio, que nos apoyan siempre. Y estamos aquí a las órdenes para lo que dispongan. Bueno, vamos a seguir trabajando esta semana y la próxima para ablandar algunos corazones. Vamos a jugarnos este jueves para tratar que se trate del próximo. Abrazo para todos. Buenos días. Gracias. Gracias. Muchas gracias.